¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Esta clase está dirigida para el aula de quinto y sexto grado de primaria. Estuvimos trabajando todo lo referido del reino protista. Nos quedamos en el filo lenofita o también justamente las algas que se les conoce como glenas. Y acá ustedes pueden ver unas fotografías tomadas al microscopio óptico. ¿Sí? Les dije también que estas imágenes no las dibujen, solamente es para observar en el video que ustedes van a tener. Y pasamos ahora a otro grupo de algas conocidos como crisofitas. El filum crisofita, entonces a estas algas también se les conoce como algas doradas por el color que presenta al ser observadas al microscopio. Sin embargo, aquí tenemos una imagen en el lado derecho. Acá tenemos una imagen. Acá lo voy a encuadrar. Esta imagen es tomada con un microscopio potente que se le conoce como microscopio electrónico. El microscopio electrónico nos permite observar a detalle a los microorganismos, ¿sí? De una manera quizás un poco más notoria, las partes que tengan justamente estos seres unicelulares. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que tienen la forma de una canoa, la forma de un bote, cada una de estas algas que están acá en la imagen, por ejemplo, aquí. Vamos a buscar un color que sea apropiado. Por ejemplo, aquí tenemos una alga, esta que estoy indicando con la flecha, ¿no? Acá tengo otra, por ejemplo, acá hay otra. Son varias. Cada alga o cada forma que vean aquí que parece un arrocito, ¿no? Parece un grano de arroz. No, voy a ponerlo así para que me entiendan. Cada cosita que parece un grano de arroz es justamente una alga. Lo que estamos observando ahí es el cascarón. Ustedes pueden observar un cascarón. Lo que se observa, estos huequitos, estos orificios, ¿ya? Son los orificios de una pared celular que estas algas presentan externamente. Así que la célula está metida, la célula está en el interior, ¿correcto? Eso es lo que quiero que comprendan. Las crisofitas, o conocidas también como algas doradas, incluye a varias algas, entre ellas podemos hablar de un grupito que se les conoce como las algas diatomeas. Por ejemplo, aquí, algas diatomeas. Generalmente su complejidad es ser unicelulares y las vamos a encontrar en agua dulce y también las encontramos en agua salada. O sea, las podemos encontrar, por ejemplo, agua dulce como el agua de Totoral, por ejemplo, una laguna, por ejemplo. Podemos encontrar en agua detenida, ¿sí? Agua dulce que está detenida por un tiempo, entonces se vuelve verduzca y al sacar una muestra podemos encontrar, reconocer a estas algas doradas. Y justamente en los océanos también. En los océanos, estas algas van a formar parte del llamado fitoplancton, ¿correcto? Las crisofitas, las diatomeas, forman parte del fitoplancton. Entonces lo vamos a encontrar en agua dulce, en agua salada. Por esa razón es que en el tercer punto que ustedes están observando aquí, podemos ver aquí, resaltándolo o encerrándolo mejor, se encuentra ampliamente distribuido en el plancton, formando parte del fitoplancton, no olvidarse, ¿eh? Y el plancton, ¿qué cosa es el plancton? ¿No? El plancton entonces es un conjunto de organismos microscópicos que se encuentran en suspensión en las aguas marinas. En las aguas marinas. En las aguas marinas encontramos entonces organismos, en este caso una serie de organismos que se van a encontrar suspendidos, como que están nadando, así para que me puedan entender, por favor. Y cuando estos organismos microscópicos que están en suspendidos en el agua, son algas, entonces se les conoce como fitoplancton. Pero si fueran, por ejemplo, protozoarios o fueran de repente algunos animales microscópicos pequeños o invertebrados muy pequeños, se les puede llamar zooplancton, ¿ya? Eso más o menos para que tengan una idea ahí. Muy bien, entonces, y estas algas son importantes desde el punto de vista de la fotosíntesis, ¿no? ¿Por qué? Porque
Al hacer fotosíntesis en estas aguas marinas de los océanos, estas algas van a liberar oxígeno. Y este oxígeno molecular O2 es importante para la respiración de los organismos que viven en estos ecosistemas acuáticos, estos ecosistemas marinos. Por ahí va a estar un pececito, una estrella de mar, por ejemplo, un pulpo, un calamar, por ejemplo, ¿no? Algún animal invertebrado, un caracol, como les digo, animales que, incluso animales mamíferos que puedan estar por ahí nadando, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de los mamíferos, bueno, acá sí quiero hacer una aclaración, ¿no? Entonces, los mamíferos salen a respirar justamente a la superficie del agua, ¿no? Acá, para no confundir, de repente ahí me excedí un poco en la explicación. Entonces, aquellos animales, por ejemplo, que viven en el agua, invertebrados, los peces, por ejemplo, ellos van a captar el oxígeno que se encuentra disuelto en el agua, ¿ya? Acá la aclaración, porque los mamíferos, como las ballenas, por ejemplo, este, los delfines, ellos tienen que salir a respirar, ¿no? A respirar el oxígeno que se encuentra en el aire, ¿ya? Acá la aclaración. Muy bien, entonces son importantes desde el punto de vista de la fotosíntesis, ¿no? Pero ojo, que este oxígeno que liberan las algas se difunde en el agua, pero también se va al medio ambiente, o sea, también se va al medio, o sea, sale del agua, para que me entiendan, y se difunde en el aire, ¿no? Y ahí pues es aprovechado por los animales que captan el oxígeno del medio ambiente, del aire, como los humanos, por ejemplo, también. Muy bien, entonces como les digo, alumnos, es importante estas algas, ¿por qué? Porque hace fotosíntesis, producen oxígeno, correcto, eso es lo importante, y a la vez también pueden servir de alimentos para otros organismos que se van a alimentar de estas algas, van a comer estas algas, bocanadas de agua, y van a poder ahí consumir estas algas, y estas algas, como han hecho fotosíntesis, tienen moléculas nutritivas en su célula, que sirven como nutriente para otros organismos que coman estas algas. Muy bien, continuamos por acá. La pregunta es, profesor, dibujo todo esto, ya escúchenme bien lo que van a dibujar, ¿ya? Para que no haya ninguna, luego, preocupación. Voy a ponerle un contorno solamente a lo que van a dibujar, ¿ya? Un contorno a lo que van a dibujar. Un momento, por favor. Bueno, van a dibujar solamente esto que estoy resaltando, que estoy rayando, ¿ya? Solamente van a dibujar a esta alga nada más, ¿ya? Esta. Por favor, miren lo que está en rosado, solamente dibujarán a esa alga nada más. No tienen nada más que dibujar. ¿Ya? Ahí, bien claro está. ¿Ya? Para que no haya ningún problema después, ninguna confusión. Solamente lo que está ahí en rosado es lo único que van a dibujar. Ahora, las diatomeas, estas algas diatomeas tienen paredes celulares, tienen una pared celular. Y esa pared celular contiene un mineral que se le conoce como silicato. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podemos observar, tenemos aquí el dibujo, por ejemplo, la imagen tomada con un microscopio óptico, un microscopio de luz. Acá podemos observar, por ejemplo, a una diatomea. Acá ustedes observen en la figura, acá la estoy resaltando. Voy a poner un contorno, le pongo un contorno para más o menos entender de quién estoy hablando. ¿Ya? Esto. Es una imagen, una fotografía que ha sido tomada con un microscopio óptico, ¿ya? El convencional que ustedes de repente han podido observar, ¿no? En su colegio, de repente, en algún laboratorio, quizás, ¿no? Entonces, estas diatomeas tienen como les estoy diciendo, presentan una pared celular. La pared celular es como un cascarón y las células se encuentran en su interior. Ahora, aquí como pueden observar, la pared celular sería todo esto que resalto, ¿ya? Todo eso que estoy resaltando en color rojo sería la pared celular, donde una tapa de la pared, como ustedes pueden apreciar aquí, esa tapita va a encajar
dentro de otra tapita que sería también la pared celular de estas algas. Ahí, ustedes pueden apreciar ahí. Son dos tapitas, son dos paredes donde una encaja sobre la otra, o dentro de la otra. ¿Correcto? Ahí está. Esa sería la pared celular. Y tenemos la célula en su interior, la cual también la voy a delimitar para que se entienda. Acá estaría, esto sería justamente todo lo que corresponde a la célula. Ya lo que está de rosado, morado. Y acá está el núcleo. Entonces ahí pueden observar las paredes celulares que encajan, así como que si encajara el betún, ¿sí? El betún, por ejemplo, que ustedes usan para los zapatos, ¿no? Son dos tapitas donde una encaja en la otra. Entonces imaginémonos que esas dos tapitas es la pared celular. Simplemente así, sencillo. Y todo el betún sería la célula que está en su interior, está metida. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, la imagen del microscopio óptico y bien claramente aquí se observa estas rayitas, miren que son unos poritos, y todo esto sería justamente la pared celular y dentro de ella se encuentra la célula. Ahora, muy bien, entonces la pared celular de las crisofitas pueden ser sometidos a ciertos cortes para observar su simetría. O sea, se refiere a que ambas partes van a tener una similitud en su forma, en su tamaño, en su medida. Por ejemplo, hay algunas algas diatomeas, como pueden observar, que tienen la forma de una canoa, como esta de acá. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a pintarla. Esta, por ejemplo. Por ejemplo aquí, ¿ya? Esta alga que estoy pintando tiene la forma de una canoa, la forma de un bote. Y bueno, vamos a hacerle un corte. Vamos a hacerle un corte imaginario, por ejemplo aquí. Ahí le hacemos un corte y la flecha amarilla nos está indicando. Y voy a tener la mitad de arriba y voy a tener la mitad de abajo. El corte se llama corte longitudinal. Se hace un corte en toda la longitud de nuestra alga y voy a separar dos mitades, la mitad de arriba y la mitad de abajo. Y ambas mitades no van a ser idénticas, pero van a ser simétricas, muy semejantes. Es como que a mí me cortaran por la mitad, ¿sí? De forma longitudinal, de arriba hacia abajo, y ambas partes van a ser simétricas. Entonces, cuando aquí, a ver, vamos a ver. Vamos a hacer una corrección acá, disculpe, vamos a ver acá, un momento. Vamos a... Aquí ha habido un error de tipeo, pero vamos a superar. Un momentito. Ahí, ya, la simetría que se encuentra acá es bilateral. Esa la vamos a poner aquí. Bilateral. ¿Por qué? Porque bi es dos, lateral, lados. Los dos lados son simétricos. Idénticos no, pero simétricos. Muy semejantes. Ya, vamos a poner acá un poco más grande la letra. Ahí está. En cambio, aquí, por ejemplo, tengo esta alga que tiene la forma de una torta o de un plato, en el cual le voy a hacer varios cortes. Por ejemplo, así. Aquí un corte acá. Por ejemplo, pueden observar. Hay un corte y acá hay otro corte. Y aquí, por ejemplo, a ver un momento. Ya. Esta porción es como una pizza, ¿no? Que la cortamos. Esta porción de verde, de color verde que estoy pintando, ajá, esa tajadita, al cortar nuestra alga, es simétrica con la de abajo, mira, con esta de acá. Ya, ahí está la simetría. Ya, idénticos no van a ser idénticos, o sea, no van a tener la medida exacta, pero van a ser simétricos, semejantes. Ahí.
¿Ves? Entonces, al hacer esos cortes, ¿sí? Entonces voy a observar que ambas partes de arriba y de abajo, la verde y la roja, van a ser simétricas. Lo mismo que acá, por ejemplo, aquí también, esta parte está que he pintado, vuelvo a pintarla, esta, a ver un momento, esta de color celeste, entonces va a ser simétrica con esta de azul. Ahí como ustedes pueden observar. Ahí. Ya, entonces ahí tenemos, las tajaditas van a ser idénticas y se le llama a esto se le llama simetría radial. Se le llama simetría radial. ¿Ya? Entonces una característica de esas algas es la simetría bilateral que tienen y la simetría radial. Cuando es bilateral, cuando yo le hago un corte a lo largo y ambas mitades van a ser simétricas, casi idénticas. Y acá un corte en todo el diámetro, mírenme, como si fuera un círculo, le hago un corte en todo el diámetro, y las tajadas, como tajadas de pizza, van a ser entre sí simétricas. A esto se le conoce como simetría radial. Bueno, para este caso sí tienen que dibujar todo lo que está acá, ¿ya? Estos dos dibujos, las imágenes lo hacen, háganlo sencillo, no lo hagan difícil, ¿sí? Un dibujo fácil, no se compliquen aquí. Aquí, por ejemplo, algunas diatomeas son parte del plancton flotante. Era lo que les decía, que estas algas que se encuentran en suspensión en las aguas del océano, ¿correcto? Entonces, a ver un momento, ya. Se les conocen como fitoplancton, pues acá les he puesto, algunas diatomeas son parte del plancton flotante. Otras viven en rocas, o sea, adheridas a las rocas. Otras viven en los sedimentos, en el fondo del mar, para que me puedan entender, donde se mueven mediante deslizamiento, se van deslizando poco a poco, ¿no? De un lado a otro. Este movimiento de deslizamiento que hacen estas algas se facilita mediante la secreción, o sea, la expulsión. Estas algas van a expulsar, van a secretar un material viscoso a través de un pequeño surco llamado rafe a lo largo de la concha. Entonces, mírenme, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿ya? A ver, todo esto que estamos observando acá, todo, tenemos acá nuestra alga, ya, esta es nuestra alga, y aquí hay un surco. Este surco se le conoce como rafe. Y por acá, nuestra alga secretaría una sustancia viscosa, como si fuese un aceite, algo así. Y esto le va a permitir a nuestra alga poder desplazarse justamente en el agua. Esta imagen no la van a dibujar, ¿ya? Esta no la dibujen, ¿correcto? O en todo caso, escúchenme, solamente me dibujan alumnos lo que está en amarillo, nada más. Me van a dibujar en acá. ¿Ya? Solamente esto de que está en amarillo, que le he resaltado, eso lo dibujan, nada más, y esta flecha verde. ¿Ya? Lo único. Entonces, como les decía, estas algas tienen justamente un surco a lo largo de toda la concha. Porque, ¿qué cosa es la concha? Acá la concha se refiere a toda la pared celular. La pared celular, todo lo que está cubriendo a nuestra alga, lo externo, que es la pared celular, se le llama concha. Entonces, vamos a ponerlo por acá. La pared celular también se le conoce como concha. También se le denomina frústulo. ¿Ya? Se le llama frústulo también. Entonces, a lo largo de esa pared frústulo que hay un surco, como le vuelvo a decir, y por ahí eliminaría un líquido viscoso, ¿ya? Un material viscoso, y eso evita, le permite a nuestra alga poder desplazarse en el agua. Estas algas, alumnos, en su célula,
en el interior de su célula, ellas van a almacenar un polisacárido conocido con el nombre de leucocina, así como lo pueden observar. Leucocina. Ahí. Algunas especies, como dice aquí, son utilizadas como bioindicadores de contaminación. ¿Qué significa? Primero, leucocina. Leucocina es una forma de almacenar nutriente a nivel de tu célula. O sea que en el interior de la célula estas algas van a almacenar, van a guardar este polisacárido. Bueno, cuando me dice aquí polisacárido, que también eso lo hemos visto en unas clases anteriores del año pasado, me parece, con ustedes. Cuando hablamos de polisacárido se refiere a un glúcido. Pero para ustedes, para que lo entiendan más rápido, un carbohidrato, ¿ya? El nombre carbohidrato no es adecuado llamarlo así, pero bueno, por convención le vamos a decir carbohidrato. Lo más apropiado es llamarle glúcido. Entonces los carbohidratos son almacenados en su citoplasma. ¿Qué carbohidrato? La leucocina, por ejemplo, ¿no? Otro carbohidrato que ustedes pueden conocer es el almidón, la glucosa, por ejemplo, ¿no? La fructosa, que han escuchado de repente, la sacarosa. Algunas especies son utilizadas como bioindicadores de contaminación. ¿Qué significa? Significa que algunas especies de diatomeas les gusta crecer en aguas que estén contaminadas. Supongamos que a estas algas, a estas tres, les gusta vivir en aguas contaminadas. Entonces, si analizamos cierta agua y encontramos a estas especies o a esta especie, encontramos a individuos que son de esta especie, entonces nos estaría indicando que esa agua está justamente contaminada. Entonces entendamos eso, ¿eh? Que son utilizados como bioindicadores de contaminación. Entonces significa que estos organismos, los organismos de esta especie, les gusta vivir, en el caso que sea así, estamos poniendo ese ejemplo, que les guste vivir justamente en agua contaminada. Si a estos tres les gusta vivir en agua contaminada, queremos analizar cierta agua que nos han enviado para estudiarla, sacamos una muestra de agua, de esa agua, de esa agua, que puede ser de una laguna, por ejemplo, ¿no? Lo observamos al microscopio y si en el microscopio logramos reconocer a estos organismos, no necesariamente a estos tres que están aquí, pero a organismos que sean de esta especie. Entonces, eso nos indicaría que esa agua que estamos estudiando está contaminada. ¿Ya? Entonces, a eso se refieren bioindicadores de contaminación. Es un indicador de que cierto líquido o cierta agua está contaminada. Presentan el pigmento fucosantina. Entonces, ellos, aparte de presentar su cloroplasto, su clorofila, disculpen, su pigmento clorofila, también presentan un pigmento que es la fucosantina. ¿Ya? Aquí le ponemos fucosantina. Entonces, esta fucosantina es un pigmento que le va a dar, que va a ser responsable de dar el color dorado. Ahí está, ¿ya? El color dorado, entonces, se debe a ese pigmento llamado fucosantina. Entonces, acá hay términos nuevos que ustedes están escuchando. No tiene por qué verse difícil, ¿correcto? De repente estos términos, leucocina, le estoy explicando a ustedes alumnos que es un carbohidrato. Así como han escuchado hablar de glucosa, que es lo más común, también hay leucocina, así que solamente es un compuesto diferente. Ya, fucosantina, ustedes han escuchado hablar de la clorofila, que es como un tinte que tiene las plantas y le da el color verde. Estas algas también tienen clorofila, pero a su vez también tienen ese pigmento o tinte llamado fucosantina que les da ese color dorado. ¿Ya? Para que puedan comprenderlo ahí. Ahora, un momento, aquí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Miren, por ejemplo, a ver, vamos a ver.
Aquí está, ese es el fondo del mar. Y aquí está el agua y la superficie. Esta es la superficie del agua. Están las olas. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, si tenemos a nuestras algas, acá le estoy haciendo con color verde, ahí están las algas en suspensión. Estos organismos han aparecido hace aproximadamente 2100 a 1900 millones de años, los protistas, y ahí aparecieron una gran diversidad de especies, incluyendo las sofitas, por ejemplo, ¿no? Y a través de tanto tiempo, tantos millones y millones de años, cuando muere la célula, la pared celular cae, así como estamos observando, cae al fondo y esto se forma acá una especie de lodo. Y todas esas conchas de las diatomeas que han caído se han acumulado durante millones y millones y millones de años. De tal manera que cuando esto se acumula, miren, ve, en millones de años van a formarse, se va a originar formaciones rocosas enormes. Y con el movimiento de las placas tectónicas a través de millones de años, entonces ciertos cúmulos o ciertas rocas que se han formado de la precipitación de estas conchas de diatomea ha podido salir a la superficie y ha formado grandes estructuras que corresponden a rocas de diatomea. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo, acá está bien explicado. Voy a borrar en este momento. ¿Ya? Entonces, acá lo que está de verde sería ese cúmulo, ese agregado de varias de las conchas de diatomeas que se han ido acumulando a través de millones y millones de años. Cuando se ha habido un desplazamiento de las placas tectónicas, el agua se ha movido también, esto ha salido a la superficie. Vamos a borrar esto. Por ejemplo, acá en esta imagen, ¿no? Dice, los restos de las paredes celulares, o sea, de los frústulos, de la concha, forman sedimentos en el fondo de los océanos. Se acumulan en grandes cantidades y forman una roca sedimentaria. Esa roca sedimentaria se le conoce como diatomita. Se le conoce como diatomita. Y aquí, por ejemplo, en el dibujo, ustedes, o acá en la foto, ustedes pueden observar, por ejemplo, acá pueden observar a una persona que está justamente al frente de, se puede decir, de una formación rocosa de pura concha de diatomea que se ha almacenado durante millones de años. ¿Ven? Como ustedes pueden observar aquí. Miren, entonces todo esto que ven acá, ese tipo montaña que pueden observar aquí, está hecho solamente de puros restos fósiles de las conchas de diatomeas que vivieron hace miles y millones de años. De esta formación rocosa se extrae lo que se conoce como la tierra de diatomea. La tierra de diatomea tiene varias funciones, tiene varias aplicaciones. Se puede usar como abrasivos en joyería, por ejemplo, como un abrasivo, como un aislamiento, para filtración, como pulidores también. Entonces acá lo que esta persona está observando y está señalando es la roca de diatomea, que se ha formado durante millones de años. Todo esto aquí es puro resto fósil de concha de diatomea. La cantidad que se han acumulado han sido miles y millones de conchas, por así decirlo, que se han acumulado justamente aquí. Muy bien. Continuamos por acá. Pasamos ahora a otro filum, ya, a otro filum, y este se le conoce como el filum Pyrrhophyta, que le vamos a llamar filum Pyrrhophyta. El grupo de los pirrofitas también se les conoce como dinoflagelados. Dino, giratorio, flagelos, tienen flagelos. Es una característica de estas algas en la presencia de sus flagelos. Y aquí ustedes pueden observar una foto
o una imagen hecha a computadora, por lo que puedo observar. Y aquí, esto que estamos observando sería toda la pared celular. Lo que estamos observando aquí, que parece algo de como una cáscara, se puede observar, ¿no? Acá, unas rayitas. Todo esto es la pared celular. Y la célula se encuentra en el interior. Se va a encontrar la célula. Y como pueden ustedes apreciar, aquí se observan dos flagelos. Mira acá, este de aquí es un flagelo. Esto que parece una cuerda, parece una tira, es un flagelo. Y arriba también, miren alumnos, tengo otro flagelito. Entonces, estas tiritas como flagelitos, bueno, que son flagelos, se van a mover. Al moverse estas tiritas, al moverse estos flagelos, nuestra alga puede realizar un movimiento. Los pirrofitas se caracterizan porque son unicelulares, o sea, formados por una sola célula, ¿correcto? Eucarióticos porque ya sabemos que están formados por células eucariotas. Eso ya lo hemos visto. Y pueden agruparse formando colonias. O sea, una colonia sería solamente una reunión, una asociación de varios algas de este grupo, ¿no? Varias pirrofitas que estén unidas formando una colonia. Como les estaba diciendo, estas algas cuentan con dos flagelos. Los flagelos entonces están bien nombrados por acá. Tenemos flagelo longitudinal, flagelo transversal. ¿Por qué se llama flagelo longitudinal? Se le denomina así porque el flagelo se encuentra en esta dirección, miren, en toda la longitud o en esta línea imaginaria, que la vamos a observar. Aquí vamos a trazar una línea imaginaria en toda la longitud de esta alga, y en esta línea imaginaria encontramos aquí, la presencia de nuestro flagelo. Ahí. Acá. Entonces, ahí está el flagelo. Acá está nuestro flagelo se llama flagelo longitudinal. Y este flagelo transversal se encuentra en el transverso. Trazamos una línea imaginaria aquí, cortándola así, y ahí tendríamos que en esa línea imaginaria se encuentra el flagelo transversal. En esa región o en esa dirección, aquí nace el flagelo transversal. Entre los pigmentos que tienen estas algas está la fucosantina, además de contener clorofila. También almacena nutrientes en su citoplasma, en el interior de su célula, en forma de aceite y de polisacáridos. Muy bien, alumnos, acá hemos terminado entonces la sesión de esta semana. Luego continuaremos en los siguientes videos con el resto de los temas correspondientes a estos filmes. Espero les haya gustado. Tengan buenos días. Un buen día. Nos vemos.